Bien, buenas noches nuevamente. Entonces, iniciamos esta sesión de CIPAS de la unidad número 3, que ya es la última actividad de la fase intermedia del curso, o sea, de ese 75% del curso. Y la idea de hoy es despejar algunas dudas sobre el componente práctico, que es la fase número 3, precisamente la que estamos hablando, donde pues ya lo que se va a hacer es implementar a través de una herramienta computacional. Bueno, yo le diría más es simular que implementar, pero pues digamos que el hecho de ya llevar lo que se ha diseñado a una prueba, pues sería también como una especie de implementación. La idea es que pues se implementa en el software en MATLAB, o se hace la simulación de ese controlador PID que ustedes diseñaron en la etapa anterior. Se ha prestado de pronto algunas confusiones debido a que falta un poco de claridad, eh, digamos, en las directrices de esta unidad, pero pues yo he estado hablando con el director del curso, y la idea es que en la última fase, pues se implemente un PID discreto, o se discretice el PID que ustedes diseñaron en la fase anterior, ¿cierto? Digamos que muchos en la fase anterior, algunos grupos lo diseñaron de manera continua el PID, otros lo diseñaron ya de forma discreta, pero básicamente lo que se quiere hacer claridad aquí es algo, y es que el discretizar un PID, pues tampoco no es una tarea demasiado difícil en un software de simulación. Digamos que ya al momento de ustedes llevar ese PID a la realidad, estamos hablando de ya un sistema, por ejemplo, embebido, como por ejemplo un microcontrolador o un sistema Arduino, o si utilizan una Raspberry. Ahí es donde ya entonces se debe profundizar en cómo llevar ese PID realmente que ustedes diseñan a la discretización. Entonces, digamos que para resumirles, y que tengamos claro el concepto de lo que es un PID discreto, no es un mundo totalmente aparte del PID continuo. El PID, realmente los métodos de diseño del PID se hacen básicamente continuos. Y ustedes, el método que emplearon en la fase anterior, donde diseñaron un PID continuo, utilizando métodos, por ejemplo, como el de Ziegler-Nichols, ¿sí? Cualquiera de los dos métodos de Ziegler-Nichols, a usted les arrojó unas constantes. Una constante Kp, que es la constante proporcional del PID, una constante Ti, que es la constante integral, y una constante TD, que es la constante derivativa. Al momento de discretizar el controlador, digamos que esas constantes básicamente van a ser las mismas, ¿sí? ¿Qué cambia o qué cambiaría al momento de implementarlo? Ya eso depende del sistema que ustedes quieran implementar, Arduino, microcontrolador, etcétera, ¿sí? Y también hay algo muy importante, y que tal vez no parezca a simple vista importante, pero realmente sí lo es el tiempo de muestreo que se seleccione para hacer el controlador o para discretizar el controlador. Lo que pasa es que cuando uno dice discretizar, ese proceso, electrónicamente hablando, no es más que tomar el mismo proceso continuo y llevarlo a digamos, a un sistema digital a través de un proceso que se llama muestreo y retención. Es decir, un sistema que tome una muestra en un tiempo, en un instante de tiempo, ¿cierto? Y la sostenga o la almacene durante ese periodo de muestreo, y pasado ese periodo de muestreo, el mismo sistema nuevamente tome una muestra y la lleve nuevamente, o la almacene nuevamente durante ese tiempo, porque así funcionan los sistemas digitales. Llámese conversor análogo digital, llámese microcontrolador, llámese Arduino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente, digamos que el pasar del PID continuo al discreto no representa en la herramienta de MATLAB eh, cambios muy sustanciales, y ya lo verán ahora que simplemente la herramienta del Simulink nos ofrece ese,
Yo diría que es una de las herramientas tal vez más poderosas que tiene el Simulink en la parte de control y es el sintonizador, digamos, automático que tiene el Simulink, que ustedes ya lo han experimentado, que es la famosa herramienta Tune, ¿sí? El botón de Tune. Entonces, pues, todo diseño que se haga de un PID siempre, digamos que son diseños donde las constantes que se obtienen son constantes, y yo siempre le he dicho eso, iniciales, no son constantes definitivas, ¿sí? Sino que el diseñar con esas constantes nos facilita luego el proceso de lo que se llama el proceso de sintonización del PID. Es decir, las constantes iniciales nos aproximan a un comportamiento adecuado, sin embargo, siempre terminamos ajustando esas constantes y al final pues termina uno cambiando esas constantes al momento de sintonizar el controlador. Sí, entonces no sé si hasta ahí, digamos, lo que se ha explicado se entiende de forma precisa o hay alguna inquietud. Profe, buenas noches, una preguntita. Sí, señor. Ese control, yo vi que en la conferencia que utilizaron se utilizó el archivo del motor. Debe hacerse Sí. sobre ese motor. Sí, señor, sí, se debe hacer sobre el motor. Ya, ¿por qué? Lo que pasa es que Profe, el bloque, ¿sí? porque la verdad es que yo no pude participar la primera fase y yo no encuentro ese archivo Mm, del motor. ese archivo del motor, sí, esto, bueno, si quiere, claro, es que eso está en pero eso está en las guías. Digamos Sí, que en las guías, en la eso está fase en la guía uno, rúbrica número uno. ahí está el link. A ustedes se les cierran los foros, pero a ustedes no se les cierra la carpeta de donde está la guía. Entonces ustedes pueden entrar y ahí creo que fue en la fase uno, sí, me parece que sí. En la fase uno, en la guía, ahí está el, el enlace de donde ustedes pueden descargar el bloque del motor, ¿sí? ¿Qué pasa con el bloque? Lo que pasa es que el bloque del motor es un ¿cómo se llama eso? Bueno, es un bloque que internamente, pues, lleva el modelamiento de un motor, ¿sí? De un motor, pero entonces ese bloque, que es este que ustedes ven aquí en pantalla, él va a tener dos entradas y una salida. Entonces, si ustedes desglosan ese bloque, recuerden cómo se hace para desglosar el bloque. Ustedes entran al MATLAB, le dicen acá donde dice máscara y le dice muéstreme qué hay debajo de esa máscara. Es como una especie y aquí ustedes van a ver como el modelamiento, pues para entender qué es lo que trae internamente ese bloque. ¿Sí? Es un espacio de estados donde está el modelo hay unas variables ya determinadas, matrices determinadas, unas constantes determinadas para ese motor. Digamos que en el curso que ustedes vieron en sistemas dinámicos, señales y sistemas, digamos que ya viene todo ese estudio previo de cómo se modela un motor, cómo se llega a un espacio de estados, etcétera. Y acá, pues entonces, digamos que ya lo que se hace es implementar un motor en específico con unas condiciones específicas. Usted le da doble clic al motor. Ahí ve las constantes ya por defecto o con las que se ha venido trabajando desde el principio del curso, el amortiguamiento, el momento de inercia, la constante XK, que traducen de voltaje a mecánico, la resistencia de armadura, la inductancia, etcétera. Eso no debemos, obviamente, cambiarlos porque es un modelo que ya viene predeterminado en el curso y se supone que es el modelo que ustedes han venido trabajando desde el principio. Entonces, ¿qué pasa? Que como tiene dos entradas, cuando se hizo la fase uno, la identificación del modelo se hizo por la entrada de voltaje, ¿sí? Se hizo por la entrada de voltaje. Es decir, el modelo que ustedes vienen trabajando hasta el momento es un modelo que a la entrada ustedes tienen un voltaje, ¿sí? Y a la salida tienen es velocidad del motor en radianes por segundo, o sea, velocidad angular. La otra entrada es la entrada de torque del motor y ya es una entrada más como mecánica que de alimentación. Esa entrada de torque depende también de la carga que tenga un motor en determinado momento, ¿sí? Mientras que la entrada de voltaje es como la especie es como la alimentación del motor como tal. Entonces,
Cuando ustedes hicieron el modelamiento, ustedes obtuvieron un modelo donde la entrada es voltaje y la salida es velocidad. Y ese modelo es el que se ha venido trabajando y sobre el cual se diseñó el controlador. Por eso, si ustedes ven acá el montaje que ya, pues yo ya tenía previsto para el CIPA, ¿cierto? Que es el montaje que ustedes al final van a implementar, se dan cuenta que la señal de referencia, ¿sí? Es la que me indica qué velocidad es la que yo quiero aquí a la salida. ¿Sí? O sea que esta señal de referencia va a ser la velocidad deseada. Ustedes pueden colocarle ahí cualquier tipo de, cualquier velocidad. Yo pues creo que lo configuro ahorita con 5, ahorita lo vamos a ver. Y ya las perturbaciones se ingresan es por la entrada de torque, que es lo que el director nos aclaró a nosotros los docentes para que ustedes tuvieran unificación de criterios y todos hicieran el mismo proceso. ¿Y por qué Profe, por la entrada de torque, no? Dirían ustedes. Porque la entrada de torque es como más una entrada externa y realmente cuando uno habla de perturbación de un sistema, pues está haciendo referencia como a esas variaciones externas que pueden afectar el comportamiento del motor. ¿Alguna inquietud? Me decían por allí. sí, profe, acá con Oscar Jiménez, profe, ¿qué más? Sí, señor. Eh, Profe, yo ya tengo ya implementado, o sea, las tres amplitudes, o sea, los tiempos, o sea, los tres escalones como tal. Ujú. Pero ahora tengo es un problemilla en cuanto a la parte del ajuste porque me está dando un sistema críticamente amortiguado. El Eso ajuste, o sea, la respuesta sí, de la ya al última final, gráfica, o sea, ya implementado me da sobreamortiguado. Y ya acá. con las cuatro perturbaciones, eso parece, la gráfica me arroja como si fuera un electrocardiograma. Ujú. Si quieres Pero se la ya puedo. usted hizo ya el proceso de sintonización del PID Sí, discreto. profe, acá lo tengo todo. De hecho, estoy acá en MATLAB, precisamente, si Ujú. quiere le puedo compartir la imagen si desea, profe. Pues hagamos una cosa, hagamos la explicación, Listo, profe. miremos en qué consiste, porque pues yo también, ¿qué quería en este CIPA? Bueno, por una parte, el resolver la duda del componente práctico de qué es lo que se debe hacer, que es tal vez como la duda más grande que ustedes tienen, es cómo van las perturbaciones, por dónde se ingresan, que si el PID es Sí. continuo, que si el PID es discreto, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que eso en 5 minutos resolvemos el componente, ¿sí? Pero Listo, profe, de aparte una. de eso, sí, pero aparte de eso, lo que sí quiero que miremos, tal vez no por llenarlo de matemáticas, pero sí para que entendamos en qué consiste como la discretización de un PID. Sí tenía yo acá como una especie de resumen de realmente qué es lo que pasa cuando se discretiza un PID. Esto yo les voy a dejar en el chat. De hecho, antes de que se me olvide, de una vez les voy a dejar unos enlaces a unos videos de YouTube que me parecieron que son muy oportunos para esta actividad. De hecho, ahí si ustedes hasta pueden como suscribirse si quieren a ese canal que me parece que es bueno, de un muchacho o de ingeniero de Medellín, creo, y allí Ese es él bueno. tiene muchos videos, muchos videitos donde él explica todos estos procesos y le dedica bastante tiempo a la explicación. Me pareció muy pertinente con la actividad. En este video que les coloqué ahí, en el enlace que les coloqué ahí él explica ese proceso de discretización muy bien y de una forma muy práctica. Sin embargo, pues yo les voy a hacer pues un resumen acá como para que veamos eso. Entonces, hagamos esa introducción teórica y pasamos a la parte práctica y se van a dar cuenta ustedes que esa parte práctica ustedes la van a resolver prácticamente en menos de 5 minutos, ¿sí? Para que no tengamos más dudas allí. Bien, miren, no sé si han entrado de pronto estudiantes ahorita lo último, vuelvo a compartir el link de asistencia, voy a colocarlo acá. Recuerden, estamos en la sesión 3, hemos hecho un CIPA por cada unidad. Entonces, como ahí en el formulario pregunta la sesión, ahí ustedes coloca sesión número 3. Bien, entonces miren, básicamente
el PID que ustedes diseñaron, que la gran mayoría diseñó, que es obviamente a través de métodos continuos, tiene esta forma, ¿sí? Realmente tiene esta forma que ustedes ven acá en el diagrama de bloques. Es decir, viene a la entrada, viene una ganancia, que es nuestra ganancia proporcional. Aquí la llaman KC, ¿sí? Pero pues todos sabemos que es la misma KP que ustedes encontraron para el PID. Y esa ganancia, entonces, va a una parte de ganancia, va multiplicada la salida de esa ganancia o de ese bloque por un bloque integrador que es 1 sobre TIS. ¿Sí se ve ahí bien la imagen? ¿Me confirman? ¿O la Sí, señor. amplío? Bueno, entonces, la parte integral que es 1 sobre TI, ¿sí? Bueno, este TI es la constante que ustedes, al diseñar por el método que ustedes hayan escogido en la fase pasada, les dio, es este I. Ese pues ya sabemos que es la variable de Laplace y este TD que es la constante derivativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso en el MATLAB lo que ustedes ingresan no son estas tres constantes específicamente, la única que es igualita es la Kp, que corresponde a la misma P del simulín de MATLAB, pero la I, recuerden que la I en el simulín viene diseñado en ese bloque para que ustedes lo que ingresen como I sea el resultado de dividir esa constante K sobre este tiempo integral. Por eso es que la I del MATLAB utiliza, mejor dicho, para que me entiendan, la, las variables que ustedes ingresan al bloque PID del MATLAB, tanto en el continuo como en discreto, son las que ingresan a este sumador que se ve acá. Entonces, entra la proporcional como la misma KC, entra la integral que es KC sobre TI. Ustedes ahí por diagrama de bloques fácilmente se pueden dar que si yo multiplico estos dos, pues me queda KC sobre TI, ¿cierto? KC sobre TI por S, entonces aquí entra. Y KC por TD sería nuestra variable derivativa. Entonces, esto es lo que realmente ustedes ingresan al bloque. Y obtienen acá la señal de control que va a la planta. Noten, que, bueno, antes, mire, voy aquí a darle doble clic al PID para que hablemos el mismo idioma. Ustedes diseñaron, digamos, en el bloque PID, ustedes pueden cambiar de continuo a discreto. Yo creo que ustedes eso ya también lo han logrado percibir en sus avances, ¿cierto? Y si lo dejamos como continuo, vemos acá que se están las variables de Laplace y miren la ecuación que bota el bloque, y aquí habla de una P, una I que va por 1 sobre S, ¿sí ven? Entonces, por eso esta I realmente es la división de la constante K o Kp sobre el término Ti, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta y comparen I por 1 sobre S y lo comparan eh, con este bloque, entonces esa I correspondería a Kc sobre Ti. Y lo mismo la D. Acá, bueno, aquí tener en cuenta algo, ¿cierto? La parte derivativa se baja también en como una especie de filtro. Y aquí hablan como de un coeficiente n. Ese n es como un coeficiente que le dice a usted qué orden de filtro quiere, ¿sí? Generalmente, para menos herramientas, para que se haga un ahorro en la parte computacional, es decir, que no se necesite mucho procesamiento de datos, ¿sí? Generalmente esta n termina siendo pequeña, o sea, estamos hablando de un filtro de orden pequeño, ¿sí? Y, por defecto él trae creo que 100, es como si yo entonces hiciera un filtro de orden 100, pero pues cuando se sintoniza uno se da cuenta que esta n cambia, ¿sí? Uno cuando lo sintoniza se da cuenta que esa n a veces termina siendo más pequeña. Entonces, si uno no tiene en cuenta como ese filtro, si esto fuera como un primer orden, supongamos que fuera un filtro de primer orden y yo reemplazo la n por 1, y ustedes hacen todo este aquí modelamiento matemático, se van a dar cuenta que la D termina siendo precisamente la multiplicación de la constante K por la constante TD, ¿sí? Entonces, termina en esa parte. Entonces, digamos que eso es para entender realmente qué es lo que estamos ingresando en estos tres valores, en el valor P, en el I y en D. ¿Listo? Entonces, ahí hasta ahí es todo claro. Sí, señor. O sea, por eso es que, porque uno normalmente ve que
la ganancia está sumando, pues están en Ujú, paralelo las tres. Y en este exacto. caso va a estar es multiplicándose con ambas. Ujú, sí, señor. Entonces, digamos que la estructura del bloque que trae el Simulink es una estructura pues en paralelo por lo general. Sin embargo, ustedes le pueden cambiar aquí la forma, pero pues nosotros siempre trabajamos es con la forma paralela hasta el momento. Y entonces, eh, si ustedes se van a dar cuenta que realmente lo que ustedes diseñaron, porque he tenido algunas dudas en los foros, me dicen, profe, que es que en la web dijeron que si yo calculé las constantes para un controlador continuo, eso no me va a servir para la parte discreta. Bueno, pues de todas formas, el hecho de pasar de continuo a discreto conlleva muchas cosas, conlleva en que usted deba seleccionar un tiempo de muestreo adecuado, que deba seleccionar un tipo de PID discreto adecuado. Ahorita les voy a decir por qué hablo de tipo de PID discreto, porque hay como diferentes formas de discretizar un PID. Y todo eso, ¿qué hace? Todo eso pues hace que, sí, de pronto ustedes ya tienen un proceso, ya tienen tres constantes, ¿sí? Y al momento acá de meter esas constantes a la parte discreta, tal vez ustedes se van a dar cuenta que de pronto el comportamiento pues ya obviamente va a cambiar. ¿Pero por qué? Porque es que eso depende mucho del tiempo de muestreo y depende mucho también de la forma en que se discretiza el PID o de la forma que ustedes escojan. O sea, realmente no se preocupen que todo eso el Simulink se los da. Sí, si uno dice, que es que yo no quiero un PID discreto de forma Euler, sino de forma trapezoidal. Entonces, ustedes lo pueden cambiar aquí en las opciones que le da aquí el Simulink y no hay ningún problema. El mismo Simulink le hace toda digamos, la sintonización. Entonces, claro, tal vez estudiantes que meten las constantes que hallaron en la fase anterior y pues ese sistema se les dispara, se les vuelve inestable, se les vuelve una nada, pero no se preocupen que ustedes para eso tienen la herramienta Tune que van a discretizar. Aunque la guía pide para el trabajo, si nos damos cuenta que la guía pide cálculos matemáticos, ¿sí? O sea, o no, por acá, ¿dónde es que decía? Creo que, digamos, en el trabajo se pide como, sí, mire, como cálculos matemáticos. Yo, pues, por lo menos no voy como a darle mucha relevancia a esos cálculos matemáticos de sintonización, porque realmente al final lo que uno termina haciendo es sintonizando con la herramienta Simulink, sintonizando el PID. Profe, Sin una embargo, pregunta ahí, sí, qué señor, pena que me la atraviesa tranquila. otra vez. Profe, en la parte de los cálculos matemáticos yo estoy tomando la sintonización de forma, pues los cálculos que hice en la fase 2 Ujú, y sí, ya con eso, como ahí hallo lo que es PID, de la forma ujú, como el profe nos enseñó en la web, sí, yo estoy codificando ese PID ya de una vez de ujú, forma discreta y ujú. sobre esos datos estoy realizando la sintonización. Sí, no hay pues, bueno, Profe, ya sería creo que como es de otro tutor, ahí tocaría ver qué criterio él maneja en esa parte, pero cuando uno habla de cálculos matemáticos, digamos, yo no lo llamaría tanto como cálculos matemáticos, sino más ensayos o más pruebas, porque uno termina siendo, el controlador PID es un controlador muy utilizado en la industria, prácticamente en el 95% de los procesos, es porque precisamente es un controlador que le permite a una persona, así no sea, voy a decirlo así coloquialmente, así no sea ducha en la teoría del control, le permite hacer ajustes muy experimentales. Entonces usted dice, vamos a subirle aquí a la parte proporcional, vamos aquí a cambiar la parte integral, a ver qué pasa. Claro, hay que tener obviamente el concepto de qué hace cada parte del PID, qué hace la parte proporcional, qué hace la parte integral, qué hace la parte derivativa, pero son, digamos, como más ensayos que cálculos. Entonces, en la misma web, el docente decía, usted puede aquí empezar a jugar con estas tres variables e ir mirando cómo le va cambiando el comportamiento. ¿Me decían por ahí alguna inquietud? Profe, profe, yo lo tomé con los datos del Tao que sacamos Ujú, esa vez por el código. Entonces yo de ahí arranco ujú, con los datos tanto del Tao como a la L me daba 0, entonces lo aproximo a 0,7
y Sí. de ahí arranco a hacer los cálculos. Y ya Ujú, ahorita, en lo que fue la parte de darle ajuste, ahí es donde yo me pongo a jugar con el sumador. ujú, Si yo eso. las coloco todas sumando, la señal de las perturbaciones me van a dar muy negativas, o sea, muy para abajo. Ujú, Y ya cuando las dejo todas negativas, pues obviamente se desplaza hacia la parte positiva la señal, y sí, al desplazarse en el eje Y ya es mucho más fácil de controlar, porque sí, antes me señor. estaba dando amplitudes de menos 120 Ujú. a 100, y ya ahorita la tengo controlada más o menos a menos 80, menos 100, pero igual Mm. forma un Cuan- cuan- trozo de la señal parece es ujú, un electrocardiograma. sí. Cuando usted me habla del sumador, ¿se refiere al de las perturbaciones? Creo que le Sí, entendí así. profe, a ¿A las este? perturbaciones. Sí, profe, a él. Ya. Eh, Eso es otra cosita, ¿no? Digamos que de pronto la guía, bueno, lo que le estoy diciendo a los estudiantes en mis grupos, digamos como para que no tengamos tanto proceso, no nos compliquemos tanto, es que esto se tome simplemente como sumar una amplitud o arrancar con un escalón de amplitud 5 en cero y que a los 5 segundos se sume otra amplitud de 10 y a los 12 segundos se sume uno de -4. O sea, no, ¿por qué no le doy como, digamos, como tanto palo a esta parte de las perturbaciones? Eh, Porque lo que se trata de la actividad realmente es mirar cómo reacciona el PID y cómo reacciona el sistema ante una perturbación. Entonces, algunos de pronto no tomaron como tan literal esto y de pronto lo que hacen es que meten en la amplitud de 5 a los 0 segundos y a los 5 segundos no le suman otro escalón de 10 sino que suman de tal manera que el escalón pase de 5 a 10, ¿sí? Y que en el 12 baje a -4 exactamente, o sea, se toma muy literal esto. Pues yo la verdad no le veo complique a eso porque pues digamos que a la larga lo que se busca es cómo reacciona el sistema ante esas perturbaciones, ante cambios, ¿sí? Entonces, pues yo les digo, simplemente utilice un sumador y configure los escalones para que el primer escalón arranque en el tiempo cero, tenga una amplitud de 5, el segundo que se suma, coja en el tiempo 5 y sume una amplitud de 10, y luego en 12 sume una amplitud de -4. Entonces terminan 5 voltios, digamos, a los 0 segundos, a los 10 segundos, como suman 10, entonces sube a 15, y a los 12 segundos, como suman -4, baja a 11. Pues yo le he dado como esa instrucción. Sin embargo, si al momento eh, de pronto que cambien un poquito estas amplitudes en las perturbaciones, pero si la respuesta del PID es adecuada, pues no creo que haya ningún inconveniente con eso, ¿sí? Sin embargo, pues yo le doy las instrucciones simplemente sumar, ¿sí? Profe, de pronto nos podría ilustrar un poquito. Yo sí lo tomé netamente literal. Yo coloqué el sumador, le coloqué 3 entradas sumadoras Ujú, y coloqué tal cual está. Por eso le decía al profe si ahorita más adelante podría ujú. compartirle, a Sí, ver de señor. pronto en dónde estoy metiendo las de andar. Sí. Y ya, pues ya le cacharrié hasta donde más no pude. Incluso tenía ganas de ponerle un filtro, pero no sé qué filtro, a la parte de la salida de donde retroalimenta por el lado Ujú, negativo, pero yo lo sí. dejé prácticamente con 4 escalones, o sea, el escalón Mm, original de mi sí, planta más los tres de las perturbaciones. sí. Ahí lo importante es como distinguir que una cosa va a ser nuestro escalón de referencia. Sí, que es el Sí, que va a dar la referencia de la velocidad deseada, que es el set point, y ya los escalones de las perturbaciones, pues sí son una parte y van a la entrada del torque del motor. Pues mire, yo básicamente, eh, bueno, voy a sumarle aquí como un osciloscopio y les muestro lo que yo les digo que no, pues que no hay como da una mucho señal cuadrada inconveniente. lo más de chévere. Sí, o sea, es una señal cuadrada que cambia a los 5 segundos y a los 12 segundos, no es más. Sí, esas son simulaciones de perturbaciones. Yo voy aquí como a colocar esto.
Yo aquí que puse un sumador y entonces en el escalón puse que arranque en el tiempo cero y que sea de 0 a 5, o sea, estamos hablando de amplitud 5, ese lo puse acá, y simplemente que lo sume, bueno, acá pues para el ejemplo que tengo para la CIPA, pues no es exactamente igual a lo que dice la guía, ¿no? Porque pues eso sí ya lo harían ustedes allá. Y yo lo que tengo aquí como perturbaciones que al momento al segundo 5, o sí, a los 5 segundos, sumo una amplitud de 0 a 10, ¿sí? Sumo una amplitud de 0 a 10. Entonces, ¿qué pasa allí, no? Si yo voy a ver cómo es esa señal, mirar acá. Mm, está saliendo un error acá, venga, miramos acá. Profe, una preguntita. Sí, Por ejemplo, en mi grupo nos confundimos del modelo a realizar. Entonces, el modelo en que yo justifiqué, digamos, no era. Sin embargo, me quedó bien. Pero entonces ya en lo que yo hicimos fue la fase pasada, fue calcular esas constantes, la integral, la directiva y la proporcional. sí. Entonces, esas son las constantes que vamos a tener en cuenta. Porque también se sintonizó de manera automática pues con el Simulink y ya él botó unas constantes del controlador. Entonces tomamos esas. Ah, listo. Yo aconsejo que se tomen las variables que quedaron ya después de sintonizado. Sí, que se supone que son las que le dieron el comportamiento más óptimo al controlador, ¿no? Pero Entonces sí, nosotros partimos desde ahí. sí, digamos, ustedes sintonizaron, bueno, la pregunta es, ustedes cuando sintonizaron, el bloque les arroja un nuevo valor de P, un nuevo valor de I y un nuevo valor de D. ¿Ustedes lo pasaron a las constantes K, P, T y T nuevamente? ¿O simplemente sintonizaron y dejaron así? No, cuando sintonizamos, reafirmamos pues los valores, volvimos y los Ajá. colocamos pues los que botó el sintonizador. Sí, exacto. Así, con esos valores es que ustedes arrancan esta fase y de todas maneras, como les digo, creo que lo más probable es que obviamente van a tener que volver a sintonizar al momento de discretizar, pero con esos valores son los que uno empezaría esta fase. Ah, listo, sí, señor. Y entonces, digamos, lo que se espera a la salida del sistema es lo que está entrando en el valor por donde se ingresa el voltaje. Sí, señor, ¿Ya? exactamente. La Digamos, idea es llegan las que, perturbaciones y ajá, digamos que tengo el set point en 5 voltios y te llegan las perturbaciones y la idea es que aunque coja la perturbación, pero que vuelva y caiga a los 5 voltios. exactamente, usted lo ha dicho bien clarito, que se mantenga en el set point que usted le coloque. Sí, el set point no dice en la guía si tiene que ser 10 voltios, 5 voltios, nada. Ustedes simplemente lo eligen. Sí, y lo importante es que al momento de las perturbaciones, pues obviamente se va a ver un brinco en la señal, pero él tiene que estabilizar lo más pronto posible nuevamente. Eso es como, si estamos hablando de un Ah, motor, eh, bueno, un motor puede estar acoplado a muchos procesos mecánicos en la vida real, ¿cierto? Entonces, todo motor pues, va a tener una carga. Entonces, lo que se trata acá de esas perturbaciones es, por ejemplo, cuando hay cambios en la carga, de pronto, o cambios en la alimentación, o cambios bruscos, por ejemplo, de la carga. El ingeniero Gerardo en la web hablaba, por ejemplo, que si fuera un ascensor y entonces que ese motor estuviera un ascensor y de pronto hay cambios bruscos, digamos, en el peso del ascensor, de pronto se subieron muchas personas o prácticamente se bajaron al mismo tiempo muchas personas, entonces cambia el torque de la carga y eso son como las perturbaciones que aquí estamos simulando. Entonces la idea es que el motor, a pesar de eso, continúe con su punto de referencia, ¿no? eh, Uno ve en el ascensor que uno nunca, por más gente que se suba o que se baje o que en cada piso, él no acelera el ascensor ni lo desacelera, él siempre va como a un mismo ritmo, ¿sí? Porque imaginen ustedes si no hubiera control de eso, pues entonces a veces el ascensor puede subir a toda carrera, a veces bajar a toda carrera y pues eso obviamente no va a ser nada bueno. Entonces ese es más o menos como
Lo que se trata de la actividad, mirar cómo el controlador hace que el sistema rechace las perturbaciones o resista las perturbaciones y no se desestabilice el motor, ¿no? Y vuelve otra vez a la misma, como dice, al mismo A- rango donde yo lo al, tenía. Entonces sí al las tengo bien. mismo, al mismo punto de referencia. Si usted dijo 5 voltios, Sí, profe. bueno, aunque aquí recuerden que aquí la referencia no es tanto el voltaje, la referencia Es que ustedes de, colocan es velocidad. Sí, estamos hablando de que profe, si es yo ahí, 5, yo lo señor, tenía antes con 0.15, que era lo sí. que estaba simulado pues, en el ejercicio original. Ujú. Lo que hice fue colocarlo a 15, o sea, no dejarlo en 0.15, Sí, sino dejarlo a 15. sí, es más conveniente porque a veces esos valores pequeños por la resolución del osciloscopio, ustedes se dan cuenta que pareciera como Sí se si pierde. estuviera en cero. Sí, Sí, entonces uno a veces, yo he visto también estudiantes que lo han dejado en 0.15 y cuando hacen la simulación, pues no se distingue, entonces es como si el set point fuera cero, entonces uno dice, pero bueno, aquí cuál es el set point realmente, entonces sí es como más conveniente que pongan un set point un poquito más grandecito, 5, 10, ahí, por ejemplo, yo ahí lo tengo en 5 y la un idea es entero. que, sí, un valor entero, exacto. Y la idea es que por esos 5, ¿qué significan? ¿No? Esos 5 es como yo quiero que el motor trabaje a 5 radianes por segundo. Entonces, esa es mi velocidad de referencia. Y que pase lo que pase en la carga, en la torque, etcétera, entonces me mantenga esos 5 radianes por segundo de manera constante. Eso es lo que se va a hacer acá. Y ese es el set point acá, es velocidad, ¿sí? Bueno, Doctor, yo creo que, buenas noches. sí, señor, ¿Cómo se hace para calibrar o elegir el mejor tiempo de muestreo para el Zero Holder, el para el bloquecito? retenedor, Sí, señor. generalmente el criterio que uno aplica es que ustedes cuando hicieron el modelamiento, ustedes obtuvieron una constante de tiempo. Entonces recuerden que esa constante de tiempo era incluso creo de pequeña, ¿no? Como 0,5 me parece, si es más o menos alrededor esas constantes. Ustedes utilicen más o menos un tiempo de muestreo, como si es, o sea, lo que pasa es que la constante de tiempo, si es, por decir algo, supongamos que le haya dado un segundo, entonces quiere decir que los cambios en el sistema ocurren cada segundo. Digamos que antes de un segundo no va a haber un cambio sustancial en el sistema. Entonces, cuando uno muestrea, para que haya un buen muestreo, uno generalmente escoge una décima parte de ese tiempo o de esa constante de tiempo, ¿sí? Sin embargo, cuando los sistemas son de primer orden, y ustedes se han dado cuenta que los sistemas de primer orden realmente son cambios muy suaves, ¿sí? O sea, el comportamiento son cambios muy suaves. Entonces, hay gente que ha tomado tiempos de muestreo que no son exactamente la décima parte, sino que de pronto son más grandes los tiempos de muestreo y sin embargo no ha habido ningún problema en el diseño, ¿sí? Entonces, cuando son sistemas de primer orden, los tiempos de muestreo no son, digamos, no se cumple como estrictamente con ese criterio, que es el criterio de Nyquist, que dice que uno debe utilizar al menos por lo menos la décima parte de la constante de tiempo, ¿sí? Entonces, para un segundo, por ejemplo, si fuera una constante de un segundo, un valor de 0,1, 0,2 es adecuado, ¿sí? Bueno, de acuerdo a ese criterio, yo tomé como Ujú, valor de referencia para discretizar el PID sí. 0.1. Bueno, cero obtuve punto uno la constante, sí, Ujú, obtuve la constante es PID, sí, y pero al retenedor le ujú, colocaba el mismo tiempo de muestreo y me daba una gráfica, o sea, se volvía nada el PID. Cuando se lo quitaba, el PID, pues, o el sistema respondía bien. Cuando lo dejaba la realimentación eh, cerrada sin el retenedor. ujú, Entonces, el mejor tiempo de muestreo para sí, que lo dejé en 0.0001 y usted me realimentó que ujú, pues debía ser igual al que tomé para discretizar el PID. ajá,
Sí, Entonces no he señor. podido hallar que sean iguales. La gráfica que dan se vuelve muy inestable. Entonces no me ha Mm, funcionado tomar el mismo tiempo de muestreo para el retenedor. ya. Sí, sí, digamos que el tiempo de muestreo de este retenedor va a ser o debe ser el mismo tiempo de muestreo para el PID porque la ecuación de un PID discreto depende de ese tiempo de muestreo. Entonces, si la señal viene muestreada a un tiempo X, pero al momento de tomar la señal de error, el tiempo es diferente, puede de pronto ahí haber problemas en el comportamiento del PID. Es por eso que yo sugiero que deben ser los mismos tiempos de muestreo, porque la señal de salida, o sea, el PID trabaja es con la señal de error, que es la diferencia entre mi señal de referencia y la señal que yo estoy muestreando. Si yo muestreo a una tasa X, pero él va a tomar el error y o lo va a trabajar con una tasa diferente, pues pueden haber problemas, no sé, de solapamiento de tiempo, de traslape de tiempos, que cuando él ejerza la acción de control puede ocurrir lo que usted dice, ¿sí? Entonces, ya ese criterio, sí, digamos que, pues incluso acabamos de hacer la simulación, de hecho yo creo que ya es bueno como hacerla por tiempo, y nos vamos a dar cuenta que, pues, digamos, el PID está funcionando con la misma tiempo de muestreo, ¿no? Entonces, pasemos a esa parte y miremos a ver qué nos puede arrojar el MATLAB. Bueno, esta parte, yo quería como explicar esa parte matemática de una discretización y ¿por qué? Porque es que ustedes aquí están haciendo una simulación, pero el día de mañana ustedes van a querer utilizar un PID discreto con un Arduino, con un microcontrolador, y ustedes van a tener que saber qué constantes meter y cómo se discretiza. Y yo creo que todos eh, han visto en los cursos anteriores señales y sistemas dinámicos, todo ese cuento de la transformada Z y ecuaciones en diferencia, ¿cierto? O de pronto alguien se ha pasado esa parte. Sí, todos hemos trabajado esa partecita de transformada Z, de ecuaciones en diferencia. Profe, Pues yo transformada sí la he Z sí yo no he trabajado, visto. pero digamos que no soy tan fuerte con eso. Sí, yo les recomiendo el libro de Ogata. Pues obviamente no se comparte porque son versiones, llamémoslo así, como versiones de contrabando en la red, ¿cierto? En la biblioteca virtual de la UNAM no sé si está este libro, pero yo sí les recomiendo para ese cuento de la transformada Z, inclusive para el mismo diseño de un PID discreto, sistemas de control en tiempo discreto, así se llama el libro de Ogata, sistemas de control en tiempo discreto. Ahí van a ver todo el cuento de la transformada Z y también de diseños de PID discretos. Sin embargo, pues entonces pasemos como esta parte y ahorita Elkin fue el que me preguntó lo del tiempo de muestreo, pues miramos de pronto qué podemos hacer para mejorar eso. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a tratar de resumir porque siempre la parte de matemática es un poquito extensa, pero para que entendamos qué es lo que se hace realmente con un PID discreto. Como les decía, un PID discreto no es más que un mismo PID continuo, pero pasado a un sistema digital que permita implementarlo en un sistema embebido, llámese Arduino, llámese microcontrolador o Raspberry o etcétera, ¿sí? O el mismo MATLAB, inclusive con LabVIEW, pues también se podría hacer. Bueno, entonces teníamos esta es la ecuación, esta es la ecuación de un PID continuo. Sí, esta es la ecuación de un PID continuo. Entonces, KC por 1 más 1 sobre TIS más TD por S. Entonces, ¿qué pasa? El PID es un controlador que como entrada tiene la señal de error y como salida pues tiene la acción de control que aquí llamamos UDT.
Esto también lo van a poder ver en el video que les pasé ahí en el chat. Eso todo lo van a explicar acá. Esos son como pantallazos del video así más relevantes que yo tomé para hacer una breve explicación. La señal de error, perdón, la señal de actuación del control, UDT. Entonces, miren que esa señal de actuación trabaja es con el error. Entonces, ustedes se dan cuenta acá que es igual a acá, es como multiplicar esta función de transferencia por el error, ¿sí? Sino que aquí, esta ecuación que ustedes ven acá en la parte derecha, es la ecuación en variable tiempo. Esta es la función de transferencia en variable Laplace. Y todos recuerdan, creo que ya todo, eso sí lo vieron todos, Laplace, que cuando yo tengo 1 sobre s en Laplace, eso me indica, haciéndolo como con relación al tiempo, una integral, que es una integral de 0 a t de ese error. ¿Sí? O sea, 1 sobre s es un integrador. ¿Sí? En Laplace es un integrador. Y en el tiempo continuo, pues es una integral. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes ven aquí kc sobre ti y una integral. Esta integral es la que está como haciendo las veces de esta s. Y la parte derivativa, en la parte de Laplace, cuando yo multiplico una constante por la constante de Laplace s, eso se me convierte en una derivada. Creo que eso sí ustedes lo han visto también en las propiedades de Laplace. Entonces, cuando yo multiplico por s, estoy multiplicando, es como si estuviera derivando en el tiempo, y cuando divido por s, es como si estuviera integrando en el tiempo. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Ok. Entonces, esta es mi acción, esta es la acción de control, y es la que realmente se termina implementando en un microcontrolador o en un Arduino, ¿sí? Esta acción de control. Pero ¿qué pasa? Que obviamente el Arduino, el microcontrolador, ellos no van a entender de tiempo continuo. Ellos entienden es en tiempos discretos, porque ellos lo que necesitan son muestras de la señal cada X tiempo. O sea, precisamente hablamos del tiempo de muestreo, que si ustedes dicen 0.2, significa que el sistema cada 0.2 segundos va a tomar una muestra y ahí va a tener un valor diferente esa muestra. Entonces, eso es lo que entiende un microcontrolador. Por eso se hace necesario que esta acción de control se vuelva una acción ya discreta. Entonces, para entender un poco esa parte de la acción de control, lo partimos como en tres partes: la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. La parte proporcional, que es esta de acá, y ustedes la observan ahora aquí, esta parte, bueno, aquí hay un valor UFUT0 que es como una especie de offset, que es para corregir el error que presenta un controlador proporcional, ¿sí? Para que no se me vaya muy disparado el sobreimpulso. Entonces, esta es la parte de control de la parte proporcional, ¿sí? Es como tomar solamente esta partecita de acá. Si yo vuelvo eso discreto, pues ya no va a ser la variable tiempo, sino una variable k que me indica un muestreo. Recuerden, pues bueno, los que no han visto de pronto transformada Z tal vez no tendrán mucha idea de lo que les estoy hablando, pero los que ya vimos transformada Z, que es un tema que ustedes ya tuvieron que haber visto al llegar aquí al curso, pues los cursos de matemáticas especiales y señales y sistemas nos enseñan esa parte. Esta K es la variable que se utiliza cuando uno muestrea, ¿sí? Para indicar, por ejemplo, muestra 1, muestra 2, muestra 3, etcétera. Y obviamente, pues eso en las transformadas Z va multiplicada por el tiempo de muestreo para indicar los tiempos exactos donde se hacen los muestreos. Pero uno trabaja realmente solamente es con la K, porque como el tiempo de muestreo puede ser diferente, entonces uno generaliza es con K. Y K significa la variable donde me indica muestra 1. Si K vale 1, estamos hablando de la muestra 1. Si K vale 2, muestra 2, y así sucesivamente. Entonces, en forma discreta, pues solamente reemplazar ese tiempo por K, ¿sí? Que es lo que se hace en la parte de discretización. Ahora, un controlador, estamos hablando ya implementado en un sistema Arduino, un sistema micro, bueno, embebido, vamos a llamarle embebidos en forma general. Ellos necesitan siempre comparar una muestra con su muestra anterior para saber qué hacer, ¿sí? Porque si yo
Entonces, eso tiene que tener como cierta memoria. Yo tengo que tener la muestra actual, pero también tengo que basarme en la muestra anterior para que él sepa, bueno, qué es lo que ha pasado entre muestra y muestra. Entonces, él generalmente lo que hace es comparar la muestra anterior con la muestra actual para así implementar una nueva acción de control. Por eso acá, entonces, esta sería como una muestra, digamos, presente, actual. Y este UDK-1 lo que significa es que es simplemente la misma señal, pero con el valor de la muestra anterior, no es más. Eso es solamente lo que quiere decir K-1. Ustedes pues lo han trabajado como corrimiento en el tiempo. ¿Listo? Entonces muestra anterior, muestra actual. Y al restar, ustedes ven acá que lo único que se hizo fue reemplazar K por K-1. Al restar la muestra actual menos la muestra anterior, ¿sí? Entonces, si ustedes ya matemáticamente hacen esta resta, se van a dar cuenta, por ejemplo, que este bias o este offset, pues se elimina. ¿Y qué me queda, no? Me queda, si yo resto esto menos esto, sería este valor, K por E de C, menos este de K-1, ¿sí? O sea, estamos hablando de eso simplemente proceso matemático. Y acá, pues entonces termino con una ecuación que se llama ecuación en diferencias. Las ecuaciones en diferencias son las que trabajan con tiempos presentes, tiempos pasados. ¿Sí? Esto es una ecuación en diferencias. Y luego, entonces, teniendo la ecuación en diferencias, ¿sí? Acá, donde está la acción presente en función de la acción anterior, ¿sí? Eso que quede bien claro. Y miren que el error, la señal de error, sería el error que está presente y comparándolo con el error que pasó en el muestreo anterior. Es lo que siempre hace un microcontrolador en ese controlador. Y a eso es lo que se le aplica la transformada Z, ¿sí? Para saber cuál es la función discretizada con la transformada Z. Ya aquí sí tocaría irnos como a esta teoría que es bastante amplia y que pues no quiero aquí, digamos, volver esta sesión como una clase de matemáticas especiales, ¿cierto? Es que ustedes, por ejemplo, si van a mirar cómo es, por ejemplo, que la transformada z de un escalón, etcétera, entonces se dan cuenta, por ejemplo, que la transformada z de un corrimiento en el tiempo no es más que la misma transformada z multiplicada por z a la menos 1 si es un corrimiento de una muestra, o z a la menos 2 si es un corrimiento de dos muestras, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, claro, la transformada de u de k sería u de z. Y la transformada de u de k menos 1 sería la misma u de z, pero multiplicada por z a la menos 1. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar con el error. Si yo saco la transformada z de este error, e de k sería e de z, y de e de k menos 1 sería e de z multiplicado por z a la menos 1. Entonces, ustedes hacen esa transformada, fíjense que aquí no es, la transformada z no es más que aplicar esa propiedad del corrimiento en las muestras, ¿sí? Y factorizan, ¿no? Factorizan, van a quedar dos u de z, entonces factorizan, van a quedar dos e de z, ¿cierto? Factorizan. Y fíjense que como se trata de un bloque, la función de transferencia es salida sobre entrada. ¿Qué es la salida del controlador? La señal de actuación, la U. ¿Qué es la entrada? El error. Entonces, si ustedes luego pasan a dividir acá y pasen 1 menos z a la menos 1 a dividir acá, se van a dar cuenta que lo único que les queda es la misma constante proporcional, que aquí llaman Q de 0, ¿sí? Por eso el bloque P o la constante P en el PID del Simulink es la misma constante KC o KP, ¿sí? Es por eso. Esta es como la explicación matemática de por qué es la misma constante, ¿no? Hasta ahí no sé si tengan alguna inquietud, está todo claro. De pronto, si no han visto Transformada Z, les recomiendo peguen una estudiadita. O sea, ustedes ven tres dominios, ¿no? Dominio tiempo, que es el que uno ve desde un principio. Dominio Laplace, que es un dominio frecuencial, que es el que ven con las transformadas de Laplace. Y ya el dominio discreto, estamos hablando ya de la transformada Z, ¿sí? O sea, continuo digital. Es lo que ustedes han trabajado.
No sé si hasta ahí, hasta ahora es claro, más o menos lo que se está haciendo con la discretización. Sí, señor. Listo. De todas maneras, como les digo, esto está en el video bien, es un video de 25 minutos, ustedes lo pueden ver y el ingeniero ahí lo explica de una forma también muy fácil. Aquí es donde viene un poquito el meollo del asunto. Si ustedes van en el MATLAB, ay, acá, si ustedes van al MATLAB y dan doble clic sobre el bloque PID, ya estamos hablando de discreto, tiempo discreto. Entonces, ustedes van a ver acá que dice sample time. Entonces, aquí ustedes deben colocarle su tiempo de muestreo, ¿sí? Que es lo que hablábamos ahorita con Elkin. Acá ustedes colocan su tiempo de muestreo. Y si se dan cuenta y despliegan acá, bueno, si se dan cuenta primero, aquí hay una nueva, como una especie de función de transferencia, pero ya en dominio Z, ¿sí? Acá donde dice método de integración, ¿qué es lo que pasa? Todos vimos cálculo integral, ¿cierto? Ya, obviamente, pues vimos todos cálculo integral y nos acordamos que cuando uno va a hacer una integral lo que significa es el área bajo una curva, ¿cierto? Entonces, eh, como aquí, si ustedes se dan cuenta, la parte integral, ¿qué es? Es la integral del error, ¿cierto? El error es una señal que como aquí estamos hablando de un sistema discretizado, el error ha venido teniendo un cierto comportamiento. Entonces es un error que puede ir subiendo o es un error que puede ir bajando, dependiendo del comportamiento del lazo de control, cada segundo cambia, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice en la parte integral del error, que es la parte integral del PID, es que yo le voy a sacar el área bajo la curva del error. Entonces, si ustedes, voy a ampliar aquí un poquito para que se vea esta figura mejor, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen como que este ha sido el comportamiento del error a lo largo del tiempo en el lazo de control, cuando yo hablo de la integral del error, es coger y sacar el área bajo esa curva, ¿sí? Y eso pues creo que ustedes lo tienen bien claro desde cálculo integral, ¿cierto? Hasta ahí, ¿alguna inquietud? Sí, señor. Bueno, listo. Muchas gracias por estar ahí bien atentos. A mí me gusta de todas maneras siempre que ir preguntando cada pasito porque es importante que todos vayamos como en el mismo, en la misma parte, ¿no? Entonces, claro, la parte integral termina siendo un área bajo una curva. Entonces, ustedes recordarán que en cálculo integral para eso hay diferentes métodos. Entonces, uno busca métodos donde se toman muestras de la curva hacia adelante, muestras hacia atrás, o se utiliza un método que se llama el método trapezoidal, ¿sí? Que es tal vez como uno de los más aplicados. ¿Qué es el método trapezoidal? Que obviamente, pues yo para sacar la integral de una curva, lo que hago es dividirla en secciones y cada sección de esas es un trapecio. Y precisamente como estamos hablando de discretización, entonces ese trapecio lo voy a tomar, o sea, voy a dibujar un trapecio cada periodo de muestreo. Por eso ustedes van a ver aquí T, un periodo de muestreo, 2T, dos periodos de muestreo, 3T, tres periodos de muestreo, etcétera. Entonces, si uno toma, uno hace como una especie de trapecio. Y todos sabemos muy bien por geometría que cuando tenemos un trapecio, básicamente, el área de un trapecio se halla sumando la base mayor más la base menor, multiplicando eso por la altura del trapecio y luego dividiendo por 2. Sí, eso es geometría básica de bachillerato, ¿no? Entonces, esa área, si yo, noten acá una cosa, esta es la señal de error y yo entonces aquí arranco, digamos, el error en 0 y acá tengo una longitud de ese trapecio y luego a un periodo de muestreo tomo, valga la redundancia, otra muestra de la señal y aquí tengo la otra base del trapecio. Entonces aquí tengo una base del trapecio y aquí tengo la otra base del trapecio, donde las longitudes de esas bases que corresponden, corresponden al valor del error en esos tiempos. Entonces, en el tiempo 0, aquí tenemos un valor del error. En el tiempo t, aquí tenemos un valor del error. Y si yo voy a hacer el área de ese trapecio, ¿en qué consiste? Pues simplemente
bueno, aquí de pronto se me fue mal el pantallazo, pero aquí es E de K, ¿sí? Consiste en que sumo la base mayor más la base menor. O sea, estaríamos sumando el error en un tiempo y el error en el siguiente tiempo. Sumaríamos esos dos acá. Mire. Y lo multiplicamos por la altura del trapecio. ¿Cuál sería la altura de este trapecio? Si tuviéramos la oportunidad como de darle vuelta a esa imagen, ¿sí? La altura del trapecio sería la longitud que hay desde este cero hasta esta T. Esa sería la altura del trapecio. ¿Y eso a qué corresponde en cada trapecio? Pues al periodo de muestreo. ¿Lo ven acá? Entonces, base mayor más base menor por altura sobre 2. Pero entonces eso sería el área de uno de esos trapecios. ¿Cómo sería ya el área total para hacer la integral? Pues sería sumar el área de cada uno de esos trapecios, ¿cierto? Entonces, por eso acá se van a dar cuenta que aquí ya estamos combinando la acción proporcional con la acción integral y que esa integral se convierte en una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria donde las bases, si ustedes se dieron cuenta, las bases siempre van a ser el error en un tiempo y el error en un tiempo inmediatamente después, ¿sí? O anterior, ¿sí? Un tiempo y su anterior, un tiempo y su anterior, siempre va a ser así, multiplicado por el mismo tiempo de muestreo, que ese sí va a ser fijo, ¿cierto? Sobre 2. ¿Listo? Hasta ahí es claro lo de la sumatoria. ¿Por qué es ese valor? ¿Por qué se convierte en esa sumatoria, no? Sí, señor, hasta ahí está Sí, claro. señor. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, claro, ya nosotros aquí tenemos una acción proporcional y una acción integral. O sea, vamos haciéndolo como por pedacitos, ¿no? Hasta llegar a las tres acciones. De la acción proporcional, pues ya no hay mucho que hablar. Ya ustedes se dieron cuenta que es simplemente una misma constante, etcétera. Y entonces acá, digamos que esta sumatoria, pues yo la coloco aquí. Des en cuenta TS sobre 2. Ven acá, TS sobre 2. ¿Sí? TS sobre 2 por TI, que era lo que venía de la acción anterior. Por eso, cuando ustedes aquí en el MATLAB, en el Simulink, dice método de integración, ustedes dicen, bueno, yo quiero método de Euler hacia adelante, hacia atrás. Son tres tipos de métodos de hacer una integral, en pocas palabras, ¿sí? De hacer una integral. Entonces, es lo que le está diciendo o le está preguntando a usted. ¿Usted qué método quiere para que el PID calcule la parte integral? Entonces, usted le dice, no, es que yo quiero el método hacia adelante. Y entonces aquí va a tener una ecuación. ¿Lo ven acá? Mírenla aquí. O si quieren un método hacia atrás, entonces miren que ya esta acción va a cambiar un poquito. ¿Sí la ven acá? O el que estoy explicando acá, que es el trapezoidal. Entonces, miren dónde aparece ese TS sobre 2. Miren, ¿sí? Acá aparece TS sobre 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí es donde ustedes escogen ese método de integración. Ahora, el que estamos acá explicando es el trapezoidal, ¿no? Es el trapezoidal. ¿Qué pasa con esta serie? Como ustedes no van a utilizar, digamos, uno o dos tiempos de muestreo nada más, ustedes van a utilizar un tiempo suficiente. Entonces, lo que se hace acá es hacer lo mismo que hicimos en la parte anterior. Esto sería en tiempo continuo, se reemplaza esto, esta sumatoria, ¿cierto? Y luego se discretiza. ¿Qué es discretizar? Nuevamente repito, no hay no cambiar la T por la K, ¿sí? T por K. Eso es todo, ¿sí? Y obviamente la parte continua se me convierte en una sumatoria de muestras, ¿sí? Y tenemos la acción presente y la acción anterior. Entonces, ahí está también nuestra ecuación, ¿sí? No quiero ya profundizar mucho porque se nos va el tiempo. Entonces, una acción anterior, una acción presente. Y siempre la diferencia entre las dos, que es la que él siempre compara ese microcontrolador o ese Arduino o ese sistema embebido. Siempre compara. Ahora, en el video, ustedes lo pueden ver que yo ya les dejé el link, explican cómo esta sumatoria, a pesar de que usted ponga 100, 1000 o 2000 tiempos de muestreo, siendo exagerados, ¿sí? A la larga, esa sumatoria, si usted la despliega, entonces aquí hacen un ejemplo con 4 muestras nomás, ¿sí? Con 4 muestras. Entonces, hacen un ejemplo con 4 muestras, desarrollan la sumatoria y se llega siempre a la conclusión de que por más muestras que usted tenga, siempre hay términos que se le van a cancelar porque le quedan términos
en tiempos negativos, y se supone que en tiempos negativos, pues si usted, digamos, está analizando el error, usted siempre parte del tiempo cero hacia adelante. Ustedes tiempos negativos, pues no va a tener valores. Entonces, esos tiempos negativos o esas muestras de tiempos negativos, todas valen cero y se le van a cancelar, a cancelar, a cancelar. Y como conclusión, esta sumatoria termina únicamente con dos valores, que es que si usted escogió, por ejemplo, 100 muestras, entonces lo que vale el error en la muestra 100 y lo que vale el error en la muestra 99. O sea, siempre muestra en la muestra n y en la muestra n-1. Entonces, eso hace que esto pues se me reduzca bastante, ¿cierto? Porque ustedes dirían, no, pero es que es una sumatoria y una sumatoria va a tener muchos términos. Pues no, simplemente se demuestra que por mucho tiempo que usted utilice el sistema, siempre termina solamente con dos muestras. Eso hace que cuando se reemplace aquí en la ecuación matemática, fíjense esa sumatoria por quién se reemplaza, miren, ¿sí? Solamente por la muestra y su muestra anterior, no más. Perdón, acá, ¿cierto? Entonces, miren que yo acá simplemente lo que se hace es la parte proporcional, que ya la teníamos aquí, y esta integral termina siendo reemplazada al final únicamente por dos muestras, ¿sí? La muestra acá y la muestra acá menos 1. Esa explicación la pueden ver bien en el video cómo se reemplaza. ¿Qué pasa ahí? Hacemos la misma, digamos, como el mismo proceso matemático, nos damos cuenta que la ecuación en diferencias para la parte proporcional más la parte integral queda de esta manera. O sea, ¿de quién queda dependiendo? Queda dependiendo de la acción de control anterior, ¿sí? El error presente y el error anterior. ¿Se han dado cuenta que por más que uno utilice el sistema, el microcontrolador o el Arduino, a la final solo necesita la memoria del actual más el anterior? Y él refresca eso cada que se toma la muestra. Él simplemente se queda con la actual y con la anterior, con la actual y con la anterior. Entonces, eso permite que no haya un gran tiempo de máquina y que no haya un gran recurso computacional, ¿sí? Porque recuerden que eso en la vida práctica se traduce en costos, ¿sí? Y si ustedes, eh, estos métodos que terminan siendo sencillos, pues hacen que se abaraten todos esos costos, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja de esta discretización del PID por métodos convencionales. ¿Qué termina siendo Q0? Termina siendo una constante que depende de su constante proporcional, de su constante integral y del tiempo de muestreo. Y Q1 que termina siendo lo mismo, ¿sí? Por eso les decía yo que el diseño del PID que ustedes hicieron en la fase anterior, ¿cierto? Pues termina siendo con los mismos valores en la parte discreta, los mismos valores KP, TI y TD. Y obviamente ahorita, ¿qué se le agrega? Lo único que se le agregaría es el tiempo de muestreo. Yo les decía, en algunas realimentaciones, que en las diapositivas de la webconferencia de la fase 2 estaba cómo se relacionaban esas variables en el tiempo continuo con las variables en el tiempo discreto, ¿sí? Y des en cuenta que lo único que cambia es que se agrega el tiempo de muestreo, ¿sí? Se agrega el tiempo de muestreo. En la parte integral, multiplicando, en la parte derivativa, dividiendo. Entonces, esta es la explicación de por qué las constantes terminan siendo las mismas y lo único que cambia es que ahora al discretizar el proceso se necesita una especie de memoria para que trabaje con el tiempo presente y un tiempo de muestreo atrás y un tiempo de muestreo adecuado, ¿sí? Porque ese tiempo de muestreo le cambia a usted todos estos valores y obvio, le va a cambiar la acción de control. Aquí termino con la transformada Z de un PI, proporcional integral, miren, ¿sí? Y luego la parte derivativa, ¿cómo se agrega? Ya esa parte es más sencilla que la integral, porque ustedes recuerdan de cálculo diferencial, que cuando uno habla de una derivada, está hablando de
de una diferencia en la función. O sea, ¿se acuerdan? F de h más f de h más delta h. ¿Sí La recuerdan diferencia entre 2 puntos. la diferencia entre 2 puntos? Exactamente. Entonces, aquí es lo mismo. Cuando uno dice la parte derivativa, ¿qué es? Es la derivada del error. Y si yo derivo el error, ¿qué es? Tomar una muestra en tiempo t y la siguiente muestra al siguiente tiempo de muestreo, y la diferencia entre esos dos me da la derivada, ¿sí? La derivada. Pero eso va dividido sobre qué, ¿no? Va dividido en este caso sobre el tiempo de muestreo. Cuando uno hace la derivada, uno tiene una función y uno coge 2 puntos, ¿cierto? Coge 2 puntos. La diferencia de los 2 puntos es el valor de la función en esos tiempos, ¿sí? ¿Y qué es la diferencia que uno divide? ¿Qué es lo que va debajo de la fórmula de la derivada? Es una diferencia en el eje X, ¿cierto? Pero aquí, ¿quién es el eje X? El tiempo, ¿cierto? ¿Y qué es la diferencia entre 2 puntos? Pues un tiempo de muestreo. ¿Sí es claro de esa parte? Sí, señor. Listo. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que la parte derivativa en continuo, al discretizar, termina siendo la diferencia del error en una muestra y su muestra inmediatamente anterior, y todo dividido por la diferencia en el eje X, que para nuestro caso esa diferencia sería equivalente a un tiempo de muestreo. Por eso es que ustedes ven esta TS aquí debajo. Y por eso es que ustedes cuando utilizan el bloque PID se dan cuenta que ese tiempo de muestreo va debajo, ¿sí? Uno va multiplicando y la otra va dividiendo. Ahí está la explicación, digamos, matemática. El mismo cuento. Tenemos la discretización actual y tenemos la discretización un tiempo atrás, ¿sí? Se hace la diferencia de esos dos y todo se traduce al final. eh, para no extenderme, ustedes revisan ahí esa parte matemática. Y todo traduce al final que la ecuación en diferencias de un P y D es esta que ustedes ven acá, ¿sí? U de K, la acción de control presente, es igual a la acción de control anterior, ¿sí? Más el error presente o el error actual por Q sub 0. ¿Qué termina siendo Q sub 0? Una constante que depende de mi constante proporcional, de mi constante integral, obviamente también de mi constante derivativa, perdón, y miren acá, por eso les decía, es importante el tiempo de muestreo, ¿sí ven? Más una Q sub 1 que también termina dependiendo de esas tres cositas por el error anterior, y más una Q sub 2 que depende también de esas constantes por el error, inclusive hasta 2 muestras anteriores, ¿sí? Ahí necesitaría otra muestra inclusive. Entonces, des en cuenta que un PID lo que hace es generar una acción de control que depende del control que ya ejerció en la muestra anterior y de los errores, de cómo ha venido la evolución del error, ¿sí? Por eso es que el PID es tan bueno y es tan práctico, porque él lo que hace es generar una acción de control en cada tiempo de muestreo que depende de cómo ha sido el comportamiento del error. Y él va ajustándose solito, él va ajustando solito esa ecuación, ¿sí? Al final, si le sacamos la transformada z, pues queda aquí la transformada z del PID ya discreto. ¿Listo? Entonces, lo que yo quería que ustedes miraran con toda esta explicación matemática es qué es lo que está sucediendo cuando se discretiza un PID. Y des en cuenta que no es que el PID continuo o lo que ustedes hicieron, ya no me sirvió para el PID discreto, no, me sirve, sino que obviamente, como ustedes ahora implementan es un tiempo de muestreo, ¿sí? Entonces, claro, van a cambiar los parámetros, va a generar una nueva comportamiento y obviamente van a tener un nuevo proceso de sintonización. Pero entonces, con esta ecuación en diferencias, ¿sí? Con esta ecuación en diferencias, es que usted monta un PID, bien sea en el mismo MATLAB, ¿sí? En el mismo MATLAB o en un sistema embebido como un Arduino o como un microcontrolador. De hecho, el curso en las fases, en los periodos anteriores, vamos a decir, por ejemplo, hablemos nomás del periodo inmediatamente anterior, que fue en el 2022, el anteriormente era un poquito diferente, ¿no?
y se trataba no con un motor, sino con un sistema de temperatura, pero que a la larga terminaba siendo también de primer orden. Y allí se implementaba con el Proteus un código para programar un PID discreto. Y en ese código se utilizaban las mismas constantes, ¿sí? Las mismas constantes del PID continuo que se había diseñado, ¿sí? Estas constantes, ¿sí? Solo que ahora iban multiplicadas o divididas por el tiempo de muestreo. Entonces, el código era tan sencillo que lo único que se cambiaba era, bueno, el tiempo de muestreo, ahí creo que lo implementaban, y lo único que cambiaban eran esos valores de A, B y C, y se ponía un set point, ¿sí? Se ponía un set point como referencia y ya. Y fíjense que no es un código extremadamente largo, miren, es un código cortico. Y esta parte que ustedes ven acá del código, toda esta carretica, miren, ET0 y la señal de control U, ¿sí? U, es precisamente lo que corresponde a esta discretización, ¿sí? No es más que eso, sino que esto ya es en diferencias y esto es ya cómo se implementaría en un microcontrolador, ¿listo? Y pues ahí, pues obviamente ahí hay una especie de... Este artículo, por ejemplo, este artículo explica eso, explica todo este proceso, ¿verdad? Cómo se muestrea la señal, cómo se calcula el error, con el error, cómo se calcula la parte integral, la parte derivativa, la parte de la salida y cómo se transfiere ya al final. Eso es lo que se hacía en el curso en las fases anteriores. Ahora no se utiliza la implementación del microcontrolador porque eso se hacía en Proteus, y Proteus ya no es un software que la universidad tiene licenciado. Por eso, para esta fase y para a partir de este año, en el curso solo se implementa el PID discreto en el MATLAB. ¿Listo? Bueno, creo que hasta ahí la parte matemática es clara, ¿cierto? ¿O tienen alguna duda ahí? Para proceder ya como a la simulación final y con eso pues terminar la sesión para no extendernos más, ¿no? No sé si Profe, hasta ¿cómo ahí. colocaríamos nosotros en el Simulín la parte del tiempo de muestreo? Ah, listo, sí. Eso es lo que yo ahorita hace ratico estaba explicando. Bueno, creo que la parte de perturbaciones está clara, ¿no? Ustedes ahí montan la sumatoria de los escalones, ¿sí? Aquí ya pues miramos cómo era que quedaban los escalones. En el caso que yo le digo, mira, en 0 o 5 segundos, al 5 se suma una amplitud de 10, entonces sube a 15 y ya ustedes en el 12 segundos le aplicarían la amplitud de -4 para que baje a 11, o si lo quieren hacer de la otra manera que ya hablamos, pues no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el PID? Ustedes tienen acá, por ejemplo, eh, yo me tomé el atrevimiento de tomar 3 valores por allá de un trabajo, e inclusive creo que el tuyo, Elkin, donde ya se tenía definidas las constantes P, la constante I, esta, y la constante D, ¿sí? Que es lo que se utilizó en el continuo, ¿listo? Entonces, el PID discreto, ustedes acá donde dice sample time, en inglés, tiempo de muestreo, ahí donde colocan. Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar un tiempo de muestreo de 0.2. Vamos a escoger así un tiempo de muestreo. Y pues él por defecto, donde dice el método de integración, no utiliza el trapezoidal, que es el que vimos como tal, que es el que se divide aquí por 2, ¿sí ven la diferencia? Sino el de Euler hacia adelante. Es otro método de integración, ¿sí? Donde ya no se divide por 2, se utiliza únicamente como rectángulos y no como trapecios, pero es solo cambiar esta parte. Y aquí, en el P, ¿qué pasó? Se me fue. Inicialización. Uy, pero vuelvo aquí a abrir este bloque. Estoy trabajando con el MATLAB en línea. Ahí está el montaje del motor. Vamos acá. Ah, bueno, acá nuevamente 0.2. Método de integración. Miren que, bueno, vamos a dejar puede ser el trapezoidal, no hay ningún problema. Y vamos a colocar aquí en las constantes. Ay, lo malo de trabajar en línea es que a veces por el internet uno como que hace clic y el sistema responde es como al rato. Tal vez llega la señal ahí tardía. Bueno, a ver que nos deje trabajar acá. 58.
eh, 0.5241. Entonces 58.5241. Esto retomando lo que ustedes diseñaron, por ejemplo, en la fase 2. En la I se había logrado una buena estabilización con 92.5286. Entonces 92.5286. Y en la parte derivativa 1.4665. Entonces 1.4665. Bueno, en algunos aportes que he visto, como yo les compartí la diapositiva nuevamente de la fase 2, aunque ustedes pues ya la tienen desde la fase anterior, y aquí esta B y esta C son las mismas constantes P, I y D, pero multiplicadas por el factor de muestreo, por el tiempo de muestreo, y aquí dividido por el tiempo de muestreo. Entonces hay gente que de pronto hizo estos cálculos y lo subió al P, al I y a la D de ese bloque. Recuerden que aquí des en cuenta de algo. Ustedes no necesitan multiplicar por ese tiempo de muestreo. ¿Sí? Ustedes solamente coloquen el mismo valor de P, el mismo valor de I y el mismo valor de D de la fase anterior, y él, como él tiene aquí una función de transferencia grabada para el bloque, él se las multiplica por el tiempo de muestreo que ustedes coloquen acá. Entonces no es necesario que multipliquen por el tiempo de muestreo. Por eso, fíjense que esto es tan sencillo como colocar los mismos valores que a ustedes les dio inclusive sin ni siquiera pasarlos acá PT y TD, con el mismo P, I y D de la fase anterior. Y por ahora vamos a hacer la simulación de esta forma. Ahí el filtro, el coeficiente lo dejamos en 100 por ahora. Colocamos un retenedor acá de orden 0 y ahí le colocamos el mismo tiempo de muestreo, 0.2. Y digamos que voy a tener un punto de referencia o una velocidad de referencia de 5 radianes por segundo. ¿Listo? Vamos a ver, apliquemos el bloque PID con los valores anteriores. Y pues miremos qué nos da. Si hay que sintonizar, no hay ningún problema. Entonces, abrimos acá y simulemos. Simulemos a ver qué nos da. Acá. Y claro, miren, entonces noten que esta señal azul que es la respuesta del sistema, pues está inestable, ¿cierto? Yo tengo aquí por ahora 15 segundos de simulación. Ustedes pueden cambiar ese tiempo si quieren, hacerlo un poquito más grande. Yo lo hice con 15 segundos porque pues igual los escalones van en 5 y en 12, ¿no? Entonces no es gran cosa lo que uno necesita simular. Noten que con los valores de la fase anterior, al discretizar con el tiempo de muestreo, cambió todo el proceso. Pero pues para eso tenemos nuestra herramienta. Entonces, vamos acá y miremos cómo nos sintoniza. Claro, lo que les digo, ustedes pueden hacer cálculos manuales variando este valor de P, este valor de I y este valor de D. ¿Alguien sabe, para ver si estamos sintonizados, qué es lo que hace cada parte con el error? ¿Y qué hace con el sistema? ¿Ustedes entienden claramente qué hace la parte proporcional, qué hace la parte integral y qué hace la parte derivativa? La parte proporcional Profe, es yo la que sí. hace, bueno, Oscar, a ver, tranquilo, Oscar. en la parte de la parte proporcional es la que me hace que o aumente o disminuya la respuesta del sistema, o sea, ser más Ujú. rápido, más lenta la estabilización, en la parte de la Mm, proporcional. La ¿Qué dice parte, la David? parte la parte proporcional es como la ganancia pues que se le va a dar al Ujú, sistema y el pie sí, ya lo puede llevar hasta cierto valor, pero va a ujú, tener un límite. sí, Con la parte integral, lo que se va a hacer es como si se fuera sumando en el tiempo toda la respuesta pues del sistema, y lo que ujú, va a hacer es que cuando llegue a la respuesta deseada la logre sostener en ese nivel lo ujú, más cerca posible. sí, señor. Y la parte derivativa es simplemente como para ajustar la velocidad en Ajá, cuanto el sistema se vuelva estable. exacto. Eso es, usted lo ha dicho, David, vea, la parte proporcional, como es una ganancia, él amplifica el error y ahí es donde viene el sobreimpulso. Usted sí, cuando usted modifica la parte proporcional de un controlador,
usted va a tener el efecto sobre el sobreimpulso. Ahí es donde se debe tener cuidado porque digamos en la vida real, esos sobreimpulsos pues no pueden exceder, como decía David, el límite de que soporta un motor, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta que el sobreimpulso no sea mucho. La parte integral, como ustedes se dieron cuenta que viene con el acumulado del error, es la que me permite que si yo le pongo un set point, ustedes saben que el sistema va a tener un error que se llama error en estado estacionario. Cuando el sistema se estabiliza, no todas las veces llega exactamente al mismo set point, sino que puede estar un 2%, un 5% por encima. Entonces, la parte integral hace que ese error se disminuya y que la señal de actuación, no, la actuación no, la señal ya que responde, pues se aproxime y quede casi que igual que el set point o igual. ¿Sí? La idea es que ese error con el tiempo sea cero, el error en estado estacionario, y eso lo hace la parte integral. Y la parte derivativa, lo que decía David, es qué tan rápido quiero yo que el sistema se estabilice. En un motor, la idea en un motor es que si él arranca, pues lo más rápido posible él ya adquiera la velocidad deseada. ¿Sí? No es lo mismo que, por ejemplo, con un control de temperatura. Un control de temperatura yo no puedo, digamos, la temperatura no es una variable que cambie tan rápido. Entonces, a veces en esos sistemas, de pronto, la parte derivativa puede que ayude a que la temperatura llegue al punto deseado, pero no va a ser tan rápido. En un motor sí debe ser rápido. Entonces, esa es la idea de la sintonización, de que usted no tenga un sobreimpulso tan grande, que llegue rápido a la velocidad deseada, ¿sí? Y que el error en estado estacionario sea prácticamente nulo. Esas son las tres acciones de un PID, ¿sí? Eso es lo que hace un PID. Entonces, precisamente ahí está lo que el Simulink hace cuando hace esta sintonización. Vamos a mirar qué nos da la sintonización. Observemos. Bueno, ahí me dio una respuesta deseada. Noten que, espere, yo amplío este bloque porque también cuando se trabaja en línea, este bloque a veces es un poquito complicado de manejar. Acá. Noten que él inicialmente me muestra una estabilización, pero casi que a los 30 segundos. Yo en un motor no puedo tener ese tanto tiempo, además porque miren que las perturbaciones suceden prácticamente al tiempo cero, a los 5 segundos y a los 12 segundos. Entonces, yo no puedo permitir que el motor espere 30 segundos para que se estabilice y entonces cuando lleguen las perturbaciones, pues lo va a volver una nada, ¿cierto? Entonces, por eso acá, recuerden que ustedes tienen la herramienta aquí para que muevan estas barras y acá esta barra es para que el sistema sea más rápido o más lento. Entonces voy a colocarlo más o menos por aquí a ver hasta dónde me llega. Miren que yo como ver esta barra, hacerlo más rápido, ya hice que prácticamente, bueno, ahí todavía se estabiliza como en 6 segundos, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo un poquito más rápido porque necesitamos que sean menos de 5 segundos. Vamos a ver ahí. Ahí es como en 3, 4. Bueno, será que me tocó mover esto un En poquito más, 4. casi que al límite. Ahí está bien, yo iría aquí más ya en 3 segundos como que ya es estable, vea, ¿sí? En 3 segundos. Entonces, mostremos qué parámetros. Claro, entonces ustedes se dan cuenta que los parámetros van a cambiar. Miren, estos son los parámetros nuevos. He notado mucho que con los sistemas de primer orden, la parte derivativa no es tan relevante. A pesar de que uno diseña el PID, casi siempre en las sintonizaciones, esta parte derivativa o se vuelve cero o se vuelve negativa. ¿Sí? Entonces, es como si prácticamente uno no utilizara el PID sino un PI. ¿Sí? Pero pues esto es lo que nos da la sintonización. Este es Ahí es mis un PI. parámetros nuevos. Ahí quedó prácticamente un PI, exacto. Y entonces, pero como es la respuesta que yo quiero, entonces acuérdense, le dan acá. Bueno, no vimos. Sí vimos cómo respondía el sistema con los parámetros iniciales, ¿no? Que eso estaba totalmente fuera de control. Entonces aquí le damos actualizar bloque. Con el actualizar bloque, entonces ya
me queda el bloque con los nuevos valores y ojo, tengo que primero aplicarlos. Entonces, bueno, este bloque a veces es un poquito cansón en la parte online, ¿no? Vamos a por acá, que se me Dele hizo enter normal, profe, y ya quedan guardados. ¿será que está sobre el aplicar? Sí, con el enter normal, profe, que a mí me pasa cada Vamos a rato. ver. Sí, cuando trabajo en línea me mama gallo esa vaina. Listo, entonces ya quedaron aplicados los parámetros. Ahí, ya quedaron aplicados. Listo, gracias. Miremos qué cambió. A ver, volvemos a simular. Bueno, ahí teníamos, fíjense, entonces, la señal amarilla es nuestra señal de referencia. Miren que yo alimenté el osciloscopio. eh, perdón, la señal amarilla es la señal de perturbación, ¿sí? Las perturbaciones. Bueno, no puse fue la señal de referencia, pero bueno, todos sabemos que la señal de referencia que yo coloqué es de 5, ¿no? 5 radianes por segundo. Y ya entonces aquí tenemos la respuesta que nos da el sintonizador ya, pues ya se supone que ya está sintonizado. Entonces observemos que a los 0 segundos, pues eh, digamos que viene la primera perturbación, que es una amplitud de 5, y se ve la amplitud de 5, y la señal de respuesta de velocidad o la velocidad del motor, pues él hace una pequeña variación, pero fíjense que él estabiliza en 5, ¿sí? Que es mi set point en 5, a pesar de la perturbación. ¿Cuánto demoró en estabilizar el sistema? Menos de los 5 segundos, como 3, más o menos, como 3 segundos, que era lo que me estaba mostrando el bloque de sintonización, ¿no? Miren, que baja digamos que trabaja a -40, ¿no? Es como si tuviera una inversión de la velocidad del eje del motor, ¿sí? Pero no es muy grande. ¿Qué pasa a los 5 segundos? Viene la otra perturbación, entonces la perturbación se me sube de 5 a 15, ¿sí? De 5 a 15. Y entonces obviamente él sufre una pequeña variación en su velocidad, llega inclusive hasta 80 radianes por segundo, pero si se dan cuenta, él en menos de 5 segundos, él vuelve y estabiliza en 5. Recuerde que nuestro set point es de 5, ¿no? No es la amarilla, que la amarilla son las perturbaciones, es una señal de 5 radianes por segundo. Entonces, mira, ahí está ya estabilizado en 5. Bueno, yo ahí implementé solamente esas dos perturbaciones, ¿no? Pero pues ustedes deben implementar las tres de ahí. Y entonces fíjense que básicamente la discretización no fue un proceso traumático, ¿sí? Una discretización ya ustedes empezarán como a jugar de pronto con los tiempos de muestreo, como hablaba aquí ¿qué se me hizo? Con Elkin, ¿cierto? Ahí tocaría, no sé, de pronto mirar ahí qué pasa con esos tiempos de muestreo, pero fíjese que al dejarlos igual, pues hay una respuesta óptima. Digamos que, bueno, si pongamos, ¿qué tal un tiempo de muestreo más cortico? Por ejemplo, 0,05. Profe, ahorita le dejé el muestreo de -1 por defecto y Sí, me arregló la señal. sí. Sí, profe. Y no, bueno, de pronto usted no lo ha mirado si cambiando el método de integración le funciona, Voy a mirar. porque él por defecto creo que trae el hacia adelante, el forward Euler, ¿sí? Aquí estoy aplicando el Si, trapezoidal. si quiere, le puedo dejar esta gráfica, profe, ahí en el chat. Sí, 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 señor. Por acá, bueno, me dicen que ando lento. Vamos a ver, listo. Ahí le cambié el tiempo de muestreo. Vamos a ver qué cambia, ¿no? No veo grandes cambios con el tiempo de muestreo, miren, prácticamente el mismo comportamiento. Le cambié a 0,05 y como que los cambios no fueron muchos o prácticamente nada. Bien, bueno, Es que yo estaba como que ingresando mal ese tiempo de muestreo, tutor. Ya le comprendí ¿sí? ahí dónde se Bueno, ingresa bueno. el tiempo de muestreo. Y yo dejaba el Listo. -1 por defecto.
Ah, ya. Sí, exacto. Entonces, esa era la inquietud. Miremos acá la gráfica que me envía Oscar. Esa es la que la de ya la de velocidad. Sí, profe, ya simulada. Antes estaba, o sea, sin los tiempos de muestreo le Ujú. tenía 0,5 en Sí. ambos y parecía un electrocardiograma. Y ya ahorita pues Mm, se reduce, solamente tiene listo. los 3 picos nomás. Exacto. Eso es así como debe quedar. Más o menos Pero así. el tiempo sí me está dejando esa solamente hasta como hasta 11 12. Ese sí lo puedo seguir sintonizando porque pues no es mucho lo que lo haya corrido El tiempo de simulación. de sintonización, profe. Ah, listo. Acá recuerden que acá es donde ustedes cambian el tiempo de simulación, ¿no? O sea, el eje del tiempo. Bien. Entonces, eh, básicamente lo que quería mostrarles en esta sesión era en la parte teórica, quería que comprendieran qué es lo que pasa cuando se discretiza un PID y cómo se llega a esa ecuación de diferencias. De todas maneras, sí los invito a que revisen el video, y inclusive ahí hay muchos videos de ese ingeniero y ahí explican, hay un video dedicado solo a la parte proporcional, un video dedicado solo a la parte integral y otro video dedicado solo a la parte derivativa, ¿sí? Y él explica ahí, y son videos larguitos, pero muy bien, me parece que es muy buen material para que ustedes se pongan. Y mirar cómo se implementaba eso, o cómo se llegaba a la ecuación que ustedes tienen que implementar al momento, por ejemplo, de hacerlo en un Arduino. Ah, y acá, con este otro video, es donde precisamente lo hacen con el MATLAB. O sea, no solamente llegan a la ecuación de diferencias, sino que lo implementan en el MATLAB. ¿Sí? En ese video él dice cómo implementan el MATLAB el, ya el código. O sea, parecido al código que les expliqué del micro, pero en el MATLAB. Es muy similar. No sé si tengan Profe, inquietudes. ahí le dejé la parte por los bloques, así fue que lo saqué. A ver. O sea, en el tiempo cero metemos la amplitud de... Ah, todos, todos restando. O sea, usted coge la 5 y le resta 10. Sí, profe, Uf. así lo saqué para como para darle mayor estabilidad a las Mm, perturbaciones, para que no ujú, se me, para que no variara tanto la sí. perturbación como tal, porque todas sumando me daban una recocha. Mm, sí. ¿Usted no tiene de pronto una gráfica de cómo le quedaron las perturbaciones? Después de, es que veo, bueno, si usted, aquí hay una amplitud de 5 que arranca en cero, y a los 5 segundos usted, pero le resta, o sea que se le alcanzan a ir pulsos como negativos, y luego a los 12 segundos mete otro -4, sí. Sí, digamos que ahí, La como les gráfica de decía yo, señor. la gráfica de las señales está, profe, ya la gráfico Ujú. de las Como yo les perturbaciones. decía al principio, digamos que las perturbaciones de pronto ustedes pueden implementarlas un poco diferentes, de pronto algunos lo suman así nomás, otros sí literalmente llegan a los valores que dice ahí. Lo importante es la forma como el controlador actúe frente a esas perturbaciones, que es el objetivo de la actividad. Esta es la señal como tal, profe, de la Perturbación. ampliada, de Ujú. de las perturbaciones. Creo que todavía no ha cargado el chat. No, ya la envié, profe. Ah, ya, aquí está. Ah, bueno, listo. O sea, usted, sí, vea, usted sí ve que aquí, usted arranca es con -5, usted arranca con un -5, la Todas las baja, perturbaciones fueron ah, negativas según veo, ¿no? sí, Sí, de pronto ahí, no sé, bueno, Oscar su tutor es, ¿quién? Gerardo, ¿cierto? sí, profe.
Ahí ya tocaría pues acordar con él y de pronto que él o le dé el visto bueno a esa perturbación o no. Pero recuerde que la guía como tal Sí, es habla de que sumatoria. a los 0, sí, que a los 0 tenga una amplitud de 5, que a los 5, bueno, es que aquí dice se conmuta, ¿no? Es como si uno simplemente cambiara los 5 voltios por los 10 voltios. Yo acepto que lo sumen y que llegue a 15, por mí no hay problema, sí, pero pues ya tocará mirar. Pero sí, esto estoy viendo que sí es muy diferente como a lo que dice la guía, ¿no? Sí, a lo que dice la guía. La única Y como amplitud negativa es a los 12 segundos. ¿Sí? Claro, ahí digamos que si yo veo todo, o sea, aquí solo implementa como perturbaciones negativas y también de pronto es bueno que se mire una perturbación positiva para ver como las dos respuestas, ¿no? sí, pero es que yo estaba era como dice, probando Ujú, y estas con todas positivas. ujú. Listo, sí. Listo, sí, Oscar, Bueno, eso pues, ya ahí pues sí, eh, ahí sugiero pues que ya muestre sus avances al tutor y él le dirá si acepta o profe, los tengo desde el acá. martes de la semana pasada, profe. Por eso es que Mira, los estaba aquí, buscando sí. a ustedes, profe. Ujú. Listo, sí, acá Esa sí es tal hay, cual como dice la guía, sumando. ajá, exacto, 5, 15 y luego baja 11, sí. Sí, puede ser así o puede ser 5 que a los 5 segundos cambie a 10 nomás y que a los 12 segundos baje a -4. O sea, si toma uno como de pronto literalmente esto, ¿sí? Y no dejarlos como sumando propiamente. Pero sí, yo digamos que de esas dos versiones no hay ningún problema. Bueno. Sí, es que era más o menos eso, teacher, porque pues en la web, como lo que decía, no es que liberara como muchas dudas Ujú. Sí. y más bien Sí, pues estaba generando. siempre la webconferencia de la unidad que se hace al inicio es para mostrar un prospecto general de cómo va a ser la actividad y los CIPAs son para ya profundizar. Y por eso yo el Pro- CIPA lo prefiero hacer siempre como después de que ya han habido como avances y ya uno, pues como que todos tengan algunos puntos de referencia, ¿sí? No lo hago al principio de la actividad porque pues al principio hay menos claridad, ¿sí? Bien, ¿esto qué es? Profe, y mire, Como estoy ahí es, respondiendo. Ujú, así es que responde con toda ujú. sumando. Listo. Por eso las había dejado Sí. negativas, que la Y gráfica es diferente. lo que usted Pero dice se que logra parece un... estabilizar. Sí, claro, ahí se logra estabilizar, no hay ningún problema. Miren, su set point es, por lo que yo veo, su set point es cercano a 20. Como 15. A 15, profe. Exacto. Lo Ujú. tengo en 15. Exacto. Sí, usted mire que el valor de acá. Y lo de que parece un electrocardiograma es porque usted le tiene un tiempo de simulación muy largo y estos picos se ven muy chuzudos, digámoslo así, como que muy puntiagudos. Sí, si usted le baja el tiempo de simulación por ahí a 20, entonces usted va a tener ya más, digamos, no le van a parecer como así tan espinas de pescado. Ujú. Sí, como estuviera ya entrando en las últimas. Ajá, sí, señor. Bueno, pues no sé, si no hay Y, más dudas, yo creo que ya, pues, digamos, profe, la última, y qué pena sí, con señor. usted y con mis compañeros. Profe, la parte de los tiempos de muestreo, ¿se Ujú. adicionan a los cálculos matemáticos o cómo lo hallo ahí o cómo Eh, digamos que como la guía pide unos cálculos matemáticos, se podría como explicar que cuando se discretiza el PID, entonces entra a jugar el tiempo de muestreo y usted puede, si quiere, agregarle esos cálculos que están en la web de la fase 2, estos calculitos. Entonces usted dice, bueno, ahora mis nuevos valores proporcional, integral y derivativo van a ser estos, entonces, sí, como una especie de explicación así pequeñita de esos cálculos, podría ser. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, espero que todos se hayan llenado el link de asistencia. Y nada, pues esto era
todo lo que les tenía. Les recomiendo que vean los videos, son muy explicativos, son muy acertados y con eso pueden profundizar. Inclusive ahí hay videos donde ustedes pueden ya pasar eso a un Arduino o a un PIC. ¿Listo? Entonces, nada, no resta sino por agradecerles. Voy allá a dejar de compartir aquí pantalla. Y Vale, nada, profe, muchas gracias. entonces muchas gracias por la asistencia y espero que hayan aclarado sus dudas y hasta una próxima oportunidad. Feliz noche. Vale, profe, gracias. Feliz noche, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Bueno, sí, señor, con gusto.